bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre, canal 69 de Claro, Tora TV. Por favor, denle a la campanita, suscríbase al canal y de esta forma continuamos fortaleciendo esta estructura de comunicación. Hoy tenemos una entrevista interesante. Hoy nos visita el profesor Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con quien vamos a conversar, y creo que hay muchos temas interesantes porque en el bloque anterior hablamos de los temas de educación. Profesor, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Agradecer la oportunidad que nos dan de llegar a todo el país y en especial a los maestros y maestras de la República Dominicana. Qué bueno, profesor. Para nosotros este va a seguir siendo el tema principal del país, de la República Dominicana. Y a propósito de eso, usted está aquí. Y a propósito de eso, nosotros hace 3 días abrimos el año escolar con una gran expectativa, pero casi con los mismos dolores que si no tuviéramos el 4%. ¿Qué está pasando que nosotros no subimos con tantos recursos? ¿Cómo se lo han robado, lo han desperdiciado? ¿Qué es lo que falta a su juicio como directivo de ADP de mucho tiempo para nosotros llegar a un nivel por lo menos mínimo de avance después de esta inmensa cantidad de recursos que aporta el 4% a la educación dominicana y no tenemos, uno no nota lo que hemos avanzado? Esa es la pregunta que tiene que hacerse toda la sociedad dominicana, porque el 4% es el resultado de una lucha de la sociedad. Y 11 años después no se ha movido un solo indicador de calidad después de gastar cientos de miles de millones de pesos del erario público. Pero déjeme decirle que en la apertura de este año escolar yo pienso que ya tocamos fondo. Hay prácticamente un colapso del sistema educativo dominicano. ¿Pero cómo va a ser? Producto de la improvisación que actualmente y que ha seguido. No es solamente esta gestión, pero esta gestión yo pienso que ha sido la que más ha improvisado, porque, oiga una cosa... No es que la ADP le tiene el agua caliente al ministro de Educación, que ha hecho también un esfuerzo porque esto camine. Mire, el 60% de los centros educativos no estaban preparados para la apertura del año escolar. ¿Y qué pasó? No, se aperturó para la formalidad, pero la realidad le desbordó. ¿Qué ha ocurrido? Ahora mismo hay una sobrepoblación estudiantil que no encuentra cupo en las escuelas. ¿Pero por qué? ¿Es que ha aumentado en grande la población estudiantil? No es eso. Sí, porque es que hay un déficit de 7.000 aulas que el Ministerio de Educación no ha dado respuesta a ello. Y déjeme decirle que a pesar de que se habilitó una ley especial, la 118-21, para terminar tanto las escuelas como los hospitales que tenían algún nivel de dificultad, y al día de hoy solamente se han concluido 93 escuelas de 700 que estaban en esa situación. ¿En qué lapso de tiempo? En los 4 años. En los 4 años, sí. ¿Cuántas escuelas han sido reconstruidas? 93. Wow. Entonces, este es un problema para largo, entonces, profesor. No, ahí está el déficit. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, el ministro de Educación no le habla la verdad al presidente. Y entonces pone al presidente a hablar mentira. Pues grave eso que usted está diciendo, claro, profesor. Porque, por ejemplo, él dice que faltan 5.000 estudiantes por ingresar a las aulas, cuando él sabe que si faltan 7.000 aulas y ellos proyectan 30 estudiantes por aula, estamos hablando de más de 200.000 estudiantes fuera. Se habla de 330.000, más de 330.000 estudiantes. No, el dato no es preciso, pero yo pienso que son más de 200.000 estudiantes que el ministerio tiene que afrontar con responsabilidad. Y yo pienso que todavía hay oportunidad de hacer acciones de mejora que puedan paliar esa situación. Por ejemplo, no es verdad que dándole $500 a 5.000 familias para que lleven a sus hijos
a los colegios resuelve. En primer lugar, los $500 no van para el año. Y en segundo lugar, no en todos los lugares hay cupo disponible. Hay cupo disponible. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué debe hacer el ministerio conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas? Hacer un orden de prioridad de las escuelas que están ya por encima de un 80% en construcción y hacer un plan prácticamente operativo y concluir en un periodo de emergencia y concluir una cantidad considerable de esos centros, terminarlo, para dar albergue a esos estudiantes. Este año, perdón, profesor Julio Canelo, este año no utilizará entonces el gobierno aquellos módulos, no dieron tampoco resultados, los furgones. Sí, sí, ¿Cómo es que hemos echado para atrás? Van a habilitar ahora 200 aulas en furgones. ¿Y de quién son esos furgones? ¿Quién es que vende esos furgones? ¿Quién le suple al Ministerio de Educación esos furgones en los que se da clase? Es un negocio. ¿Quién lo vende? ¿Quién los alquila? Bueno, no sabemos eso. Hay que investigar, hay que investigarlo eso. Porque el ministro no va a decir. Bueno, eso es un negocio, evidentemente. Pero usted se imagina, con el calor que está haciendo, meter a esos niños en un furgón. Se cocinan. Es decir, se le fríe el cerebro. Lamentablemente este ministerio está atrapado en la improvisación. Es un ministerio que no prevé nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tiene el personal, digamos, en la estructura dirigencial del ministerio, por falta de voluntad o por la, digamos que esa inercia que hay en algunas instituciones del Estado, donde no se avanza porque la cabeza no avanza. El equipo que llegó al Ministerio de Educación con Ángel Hernández es un equipo que no sabe de educación pública. Todos son exfuncionarios del área administrativa de universidades. Que no tienen empatía entonces. No tienen ni competencia para. O sea, usted me está diciendo, profesor, que el ministro de Educación, parte del personal que trabaja en la universidad que él es el dueño, también está trabajando en otras universidades. O sea, además de su universidad, de otras universidades. O sea, esos son los empleados que hay ahora mismo en el Ministerio de Educación. Esos son los ejecutivos. Los que toman decisiones, los gerentes. Bueno. Entonces, evidentemente que con gente así, que no conocen ni tienen la empatía para lo que es la educación pública, se puede avanzar. Y entonces viven improvisando e inventando. Por ejemplo, ahora se inventan un reordenamiento de personal. Déjeme decirle que si el Ministerio de Educación anuncia que vamos a implementar un programa de reordenamiento de personal por área, la ADP le acompaña. ¿Usted sabe qué es por área? Que si hay un profesor, por ejemplo, que se preparó en una universidad para educación media y lo tienen en básica dando clases, evidentemente que hay que reubicarlo. Hay que reubicar. Claro, ahora, claro. La reubicación es en el área, pero no es verdad que tú me puedes moverme medallanariamente a un profesor que está en un centro educativo a otro lejano a 20 o 30 kilómetros porque tú quieras. Jamás. Porque ahí hay derechos que son adquiridos. Entonces, se han inventado que hay maestros que sobran, cuando la realidad es que parte de los problemas que tenemos en este momento con el inicio del año escolar es la falta de maestros en muchos centros educativos del país. Y frente a esa situación, profesor, tan dramática como lo que usted acaba de enunciar, ¿cuál es la perspectiva entonces del sector educativo en la República Dominicana? Porque no se explica, sigo insistiendo, con la cuantía de recursos, millonarios recursos, nosotros tengamos un sistema tan deprimido en ese aspecto. Pero es que el sistema educativo está atrapado en el pasado. Mire, el Ministerio de Educación, usted sabe que aquí la administración pública vivió un proceso de reforma y modernización de la administración pública. El Ministerio de Educación se quedó atrás. Ahí es la estructura obsoleta de siempre. Es más, si usted entra al portal del SIGMA Gobierno, usted se dará cuenta cuál es el nivel de desempeño del Ministerio de Educación, que está de los ministerios en el más bajo. Pero por la parte política o por la
calidad del personal que trabaja. Con la calidad del personal. Es decir, ahí hay mucha deficiencia. Cuando usted ve toda esta falta de planificación, usted se dará cuenta que ahí la gente vive una rutina diaria, Sí. pero no hay previsión, ni planificación, ni nada. El presidente de la ADP dijo en uno de los programas de televisión en estos días que habían más de 20 razones, 15 o 20 razones, por las que el año escolar no podía iniciar ahora. Eso realmente se puede probar, es Sí, lógico, es tangible. Incluso nosotros, y está escrito porque la ADP ahora está en un proceso de investigar y de documentar todo lo que dice. O sea, no es que a nosotros querramos decir por decir, no, estamos documentando. Mire, si el 60% de los centros educativos no estaban aptos para recibir a los estudiantes y a los maestros, eso era una razón para no iniciar el año escolar. Profesor Canelo. Pero se quiso cumplir con el cronograma que había Y la formalidad del año. y la formalidad del año, pero ahora la realidad le desborda. Profesor Canelo, con su permiso, yo entiendo que ante esta crisis del sistema educativo, yo creo que la ADP tiene una parte importante de la responsabilidad, porque usted nos está presentando un panorama, una radiografía de la crisis que hay. Entonces, ustedes pudieron como ADP no esperar que llegáramos a estos extremos donde aparentemente no hay vuelta hacia adelante o hacia atrás. Recuerde, o sea, ustedes como ADP debieron durante estos 2 años, 3 años, 4 años, de una forma u otra, ser parte importante para buscarle la solución a esos problemas, porque no solamente el ministro es culpable, hay mucha gente culpable de esta situación. Si usted me permite, yo le puedo mandar un dossier Ok, perfecto. de todas las documentaciones que nosotros le enviamos al ministro para tomar previsiones. Pero había que socializarla por los medios para que él se viera obligado a buscarle solución, profesor. Entonces, con un equipo que está dirigiendo el ministerio, que no escucha y que solamente ordena y que quiere prácticamente, es más, ha echado para atrás cosas que ya se habían avanzado, como por ejemplo, la gobernabilidad del sistema educativo es el resultado de una gestión de quién gobierna y de los gobernados. Es decir, pero el ministro de Educación y su equipo lo que viven permanentemente es provocando confrontación con los maestros y con el sindicato, en lugar de buscar niveles de aveniencia y de trabajar juntos para resolver los problemas de la educación en la República Dominicana. La ADP no puede ser responsable de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no gestionamos el sistema. Nosotros recibimos las orientaciones del Ministerio de Educación a través de las diferentes instancias que tiene el sistema educativo dominicano, a través de los directores de centro, a través de los directores de distrito, a través de los directores regionales. Ellos son los que gestionan el sistema educativo dominicano. Profesor, ¿qué tanto de cierto hay en la información que se ha hecho muy popular, muy viral, de que las escuelas dominicanas le están dando prioridad a los estudiantes haitianos? Sin embargo, los estudiantes dominicanos no están encontrando espacio. ¿Es cierto eso? Nosotros no tenemos evidencia de eso. Pero eso se comenta por Nosotros los no medios. tenemos evidencia de eso. Lo que sí nosotros sabemos. No hay un aumento de la matrícula de estudiantes haitianos por varios factores. El factor de la comida, hay un desborde de la migración haitiana a la República Dominicana y por consiguiente una gran cantidad de niños y adolescentes haitianos que están aquí, que han entrado aquí, han crecido aquí, aunque están indocumentados. Pero siempre han estado aquí. Lo que ha podido haber es un movimiento de los centros rurales a los urbanos. Eso puede ser. No, y hay una motivación especial, profesor Urcanela. Eso puede ser. En las escuelas públicas están dando claro, desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, me imagino que esto ha reducido si no la deserción escolar, ha aumentado la disponibilidad de los padres llevar sus hijos a la escuela. Es una motivación porque eso, hay comida. En cierta medida, se convierte en un paliativo de carácter económico a la realidad económica Por de eso la familia. hay mayor demanda entonces de cupo. Claro, eso es verdad. Pero si usted a eso le adiciona el hecho de que el ministerio no se prepara para tener la cantidad de centros educativos
que den cabida a todos esos estudiantes, evidentemente que se produce eso. Pero la situación está peor que cuando estábamos con la pandemia. Sí. Bajo pandemia, pues el profesor Fulcar fue capaz, ¿verdad?, que de una forma u otra, con el apoyo de los profesores, de mantener el sistema educativo, que no colapsaran los estudiantes. Entonces, estamos fuera de pandemia, estamos peor. Lamentablemente. Y además de eso, se tiene la impresión, como decía Charlie, de que realmente el conflicto o los conflictos casi permanentes, por reivindicaciones y también por decirle eso al ministerio, ha afectado mucho, digamos, que la armonía en el sector educativo, en el sector escolar. Bueno, es que hay una serie de decisiones en carpeta del ministerio que evidentemente que su ejecución va a traer enorme conflicto en el sistema educativo dominicano. Yo le voy a poner dos casos. Ahora se han inventado un programa de reordenamiento del personal que implica que llegan del ministerio, dicen aquí deben haber tantos maestros y hay tantos, sobran tantos, pero los que sobran no tienen ni nombre ni apellido. Por lo tanto, ahí hay un tema de premio y de castigo, que la ADP no puede permitir eso. Es decir, y por eso el sindicato está llamando a que no se mueva de su lugar de trabajo hasta que el Ministerio de Educación y la ADP nos sentemos, distrito por distrito, hagamos una evaluación de dónde hay que mover con la anuencia del profesor, porque hay muchos profesores que quieren moverse. Claro. Y no hay ningún problema, pero si es con la actitud de imponer como quieren hacerlo, evidentemente que nosotros no vamos a permitir ese tipo de cosas. Y lo otro tiene que ver con la evaluación del desempeño. Miren, estamos en la República Dominicana y ustedes saben aquí que evaluación del desempeño no la hace solamente el Ministerio de Educación. Es más, el Ministerio de Administración Pública hace evaluación del desempeño. Y usted sabe qué le da al trabajador de ahí, diríamos al servidor público, por su evaluación, un salario completo. Y si hay algún servidor que tiene alguna deficiencia, entonces le hacen un plan de mejora a ese servidor y tienen el INAP para hacer la formación que necesite ese servidor para que mejore su competencia. Pero nosotros tenemos la misma estructura y no se usa, porque nosotros tenemos el INAFOCAN, que está preparado para eso. Y frente a todo eso, profesor Canelo. No, pero déjeme decirle que usted sabe que se ha inventado el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos una escala que está normada por la ordenanza 29-2014, que establece unos incentivos por el desempeño. Y va de un 17% que es mejorable, un 24% que es bueno, un 28% que es muy bueno y un 32% que es excelente. Pues el ministerio ha construido un relato falso, diciendo como que nosotros queremos que se premie a los maestros deficientes, categoría que no existe en la evaluación. Mejorable, ¿por qué? Porque, mire, el solo hecho de un profesor ir todos los días, pasar lista, dar sus unidades de aprendizaje, eso no puede ser 0, como es que ellos están planteando. Claro, reducir eso de 0 a 10. Bajar el rango. No solamente bajar, porque en la estructura salarial de los maestros es el salario base más los incentivos. Y el incentivo de evaluación del desempeño es uno de los que más impacta. Por ejemplo, a un profesor que está evaluado mediante esa normativa, por ejemplo, bueno, que es un 24%, y ahora ellos plantean que a ese es un 4%. Le están reduciendo el salario en un 20%. No, y la motivación de ser un buen profesor. No puede permitir eso. El presidente es muy sabio, metió una cuñita por abajo y dijo, vamos a hacer un nuevo pacto. Pero ¿cómo vamos a hacer un nuevo pacto si cuántos pactos se han hecho por educación? Si lo que hay que cumplir es el pacto que está abajo, ¿verdad? ¿Qué es la postura? Ya prácticamente estamos terminando, Charlie. ¿Cuál es la postura entonces frente a toda esta situación del
señor ministro de Educación. Que es un Trujillo chiquito, ¿Usted aparentemente, cree? un Trujillo pero chiquito. Es que usted lo ataca muy fuertemente. No, porque- Yo creo que le ha hecho su aporte. Retiro lo dicho, retiro el término. Bueno, pues, Con respecto a usted, que es mi está compañero. bien. Bueno, pero a Trujillo... Yo digo la postura porque podría parecer Es arbitrario, que muy arbitrario. Arbitrario. podría ok. parecer de que lo que está pasando es un tema también de inflexibilidad del titular de la cartera. Podría parecer, pero a lo mejor no es así. Él es una persona que ha llegado con mucho prejuicio al Ministerio de Educación. Pero él fue secretario de Educación anterior de eso. No, él se manejó él- mejor. no, aquella vez. él no fue secretario. No, él fue ese fue él su fue el secretario él fue el segundo de Milagros de Ortiz Milagro Ortiz Bosch. Pero él tiene mucho prejuicio. Y quien gestiona la administración pública no puede llegar con prejuicio. No, claro que no. No Porque tiene- si no, puede- no se resuelven si los no, no problemas. se resuelve. Entonces él llega con mucho prejuicio, pero trae detrás un equipo de gente que tienen una visión, pero muy distinta de lo que es la gestión de una escuela pública. Profesor Canelo, ¿tiene la ADP algún candidato a ser designado ministro de Educación? ¿Tienen alguien ustedes por ahí No, absolutamente. que lo estén bailoteando, No una hay co- terna? No hay competencia de la ADP. Bueno. Nosotros con los ministros que llegan, nosotros los recibimos, le presentamos lo que ha sido siempre el sindicato. Porque Y hemos lo que- recibido la queja de que la ADP está promoviendo un aspirante a No, ser eso es falso. ministro. No, eso es falso. Y le han hecho además una nadie serie, lo va a decir Además- una serie de homenajes, le han Además, hecho, si que han no- designado supuestamente ¿Qué quiere yo le diga una de con un centro global de estudio y qué sé yo qué, al con el mi- nombre de ese perínclito. No, al ministro que la ADP lo promueva no lo ponen nunca. Al ministro. Que la ADP lo promueva ponen no lo nunca. ponen No nunca. ponen nunca. Ok. ¿Entiendes? No, nosotros no nos metemos porque no es nuestra competencia en Es eso. cierto, es A cierto. cualquiera que nombren ahí, nosotros lo que esperamos es que sea capaz de crear espacios de gobernabilidad con el sindicato. Porque el sindicato está en una actitud en este momento de conciliar todo el tiempo. y de contribuir a la calidad de la educación. De hecho, el presidente pues asumió un llamado que hizo la ADP previamente a hacer no el pacto que se ha hecho aquí en República Dominicana, un pacto por la calidad, que desnudemos cuáles son los elementos que impiden una educación de calidad. Y nosotros estamos dispuestos a discutir públicamente con el Ministerio y con Educa y con quien quiera los temas Educa tiene unos, de la calidad. tiene unos contratos muy buenos en el bueno, Ministerio de pero Educación, de ellos más de se 8 mil millones de pesos. ellos se dedican Educa. al Dice- negocio. El Dice- sector empresarial tiene una tajada en el Ministerio de Educación. Dice el María T. Más también. de 8 mil millones Ese le es el pasan a tema, Educa. ese es el Dice tema. Eso María- hay que denunciarlo, profesor, también. Dice María T. que además de eso, de que se tienen muchos contratos buenos con los cuartos de educación, Sí. otra parte también se la han robado. Y que está en bolsillo de mucha gente que ha pasado por el Ministerio de Educación, pero Bueno. por muchos cuartos. Es Bueno, que el pero ahí ministerio está el Ministerio Público que tiene que actuar en No, función no. de eso. Este ministerio- No se oye, no el- se oye, el- profesor. El Ministerio Público es medio ciego. Mira, en el Ministerio de Educación ha pasado lo que ocurre en los matrimonios pobres. Que cuando no hay dinero, pero cuando llega hay dinero, algo entonces que acá- el problema es mayor. Ahora hay más problemas después que se aprobó el 4% de la educación. Ahí el cuarto de más y ahora hay problemas. Ese es el elemento de reflexión que la sociedad tiene. Hace que 50 años la educación dominicana tenía 10 veces, 100 veces más calidad que la de ahora. Y tiene menos. Aunque la sociedad ya ha avanzado, pero la calidad. Un niño de séptimo curso no sabe leer ni escribir. Aquí. En este Bachilleres país. que no saben escribir. Oh, Dios mío. Wow. Bachilleres que Qué escriben con falta de vergüenza. ortografía, que escriben cajón con G. Bachilleres y profesionales. Wow, eso no. Bueno, ya no hay tiempo para más, terrible. profesor Canelo. Vamos a agradecerle Muy bien. profundamente. Déjeme entregarle esta perfecto. revista que ha publicado la Asociación Ok. Dominicana de Profesores, donde ahí se reflejan la deficiencia en que concluimos el año escolar del 2023 y en la cual inicia también. Ya para despedir, por favor, que nuestro director nos haga un close-up la de esta revista que nos entrega el profesor Julio Canelo, secretario general de la ADP. Condiciones de finalización del año escolar 2023-2024. Profesor, gracias. ¿Qué? a Y su que vez- vuelva para anunciar los temas de las elecciones en la ADP, que es muy Ah, importante sí, para el perfecto. país. Ya Pero háganle huelga a Cuando Trujillo cuando Chiquito, vuelva. háganle huelga para que lo quiten.
No, a la no, calle, no. profesores, a la calle. No, Y ¿qué pasa, estudiantes Charles? que hay que quemar Pero una cuenta usted es goma. un maestro, ¿y qué le pasa? verdad que Por sí, que Dios. yo soy Se le maestro. olvidó que usted era un Se me maestro. olvidó que yo soy un pedagogo. Yo lo que creo es que si el ministerio no actúa rápido, los padres se le van a revelar de manera muy... Que Eso quemar una puede cuenta- hay que pasar. quemar una cuenta gomita, profesor. Bueno, Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Denle a la campana, suscríbase al canal. Ha sido un placer para mi compañero, Abinader Abinader Fortunato, Fortunato. y quien les habla Charlie Carvajal, haber recibido al profesor Julio Canelo. Hasta mañana.